Bueno, buena semana. Sigamos con nuestra historia de Latinoamérica, porque estamos hablando de la historia de Colombia. Eh, Porque vamos a entrar también a otro punto que es la influencia de los Estados Unidos de América. ¿Quién entra a gobernar los Estados Unidos de América en los 60s? Que es este fenómeno de la posguerra tan complicado. John Fitzgerald Kennedy se hace cargo de la presidencia en enero de 1961 del país más poderoso del mundo. ¿Quién era Kennedy? Kennedy era de origen, él nació en los Estados Unidos de América, pero su padre, si no estoy mal, es irlandés. Los Kennedy son irlandeses. Como buen irlandés son católicos. Irlanda es católica. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Inglaterra. Irlanda, la Irlanda católica, la Inglaterra protestante. Entonces John Fitzgerald Kennedy, que tiene varios hermanos, todos fueron muy importantes. Robert Kennedy, su hermano, tal vez fue el más. Después aparece Edward Kennedy, que también pudo llegar a ser presidente, si no es por un escándalo que tuvo, lamentablemente. A Robert lo asesinaron, a John lo asesinaron. Fue el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos de América. Y como estamos en una confrontación entre comunismo, Unión Soviética y marxismo, y el occidente por otro lado, pues obviamente en el periodo de Kennedy, a partir del año 61, todos los 60, pues a pesar de ser un presidente demócrata, esa frase de Marx, la religión es el opio del pueblo, pues previene a la Iglesia católica. ¿Qué había pasado antes de Kennedy? Pasó algo en Latinoamérica. Claro, la Revolución Cubana. Habíamos explicado en el episodio anterior cómo Cuba fue un tema interesante por cuanto Cuba no hizo parte de las declaraciones de independencia de 1810. No se independizó como México, como la Nueva Granada, como el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, esos 4 grandes virreinatos que tuvo España en América, siendo Cuba el punto más importante de España, porque todos los españoles llegaban primero a Cuba. Ser gobernador de Cuba era lo más importante que había en las colonias españolas. Y de ahí ya salían los barcos a la conquista de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces Cuba, dijimos que tal vez por la cercanía a los Estados Unidos, por la rivalidad entre los Estados Unidos, que tenían ya intereses, porque los Estados Unidos está independiente desde 1776, o sea, 40 años antes, 50 años antes que las colonias españolas, pero luego vienen las colonias españolas, Simón Bolívar, y Simón Bolívar tiene otra historia. México tiene otra historia. Recordemos a Iturbide. Iturbide mantuvo un imperio criollo en México, distanciado de España, pero imperio, el imperio mexicano, que incluye todo ese Centroamérica y la mitad de los Estados Unidos. Entonces México va solo, los Estados Unidos van solos, y México y Estados Unidos se respetan, y tal vez por eso Cuba
se, se mantuvo neutral. Tal vez fue del interés de Estados Unidos y del mismo México no crear una independencia de Cuba de España. Solo hasta 1898 es cuando Cuba, cuando ya había madurado la independencia en Latinoamérica, Cuba resuelve independizarse de España y se convierte en un país dependiente, porque lo único que se produce allá es azúcar, monocultivo, y se convierte en un sitio turístico. ¿Turístico de quién? Pues de los americanos. Y por eso se dijo que el régimen de Batista es una especie de gobierno títere, y tal vez por eso fue que se dio la revolución de Fidel Castro. Habíamos llegado a hablar hasta de Ángel Castro. Lo cierto del caso es que los Castro, Fidel Castro, el Che Guevara argentino, el Che argentino, participa en ese tema de la revolución cubana. ¿Por qué? Porque están buscando como una identidad de Latinoamérica, el tercer mundo, al igual que hicieron las otras colonias en todas partes del mundo, como explicamos. La Indochina, India, Pakistán, perdón, la India, el Indostán, la Cochinchina allá, Camboya, Laos, Vietnam, Java, Sumatra, todas esas colonias que eran portuguesas, que eran holandesas, que eran inglesas, más lo de la India, más el Medio Oriente, Israel, Líbano, Egipto, Gamal Abdel Nasser, y ese fenómeno impacta en América, en Latinoamérica. Latinoamérica también quiere recobrar su identidad. Entonces la misma Latinoamérica, digamos que no quiere depender de los Estados Unidos, porque los colosos en Latinoamérica, ¿quiénes son? Pues los Estados Unidos de América, el Brasil y Latinoamérica, y el resto de Latinoamérica se podría partir en tres. Simón Bolívar tenía eso muy claro. Simón Bolívar decía que habían dos imperios que enfrentar: el imperio de los Estados Unidos, Norteamérica, el imperio del Brasil. Y por eso él hablaba de una gran unión, de una potencia que pudiera enfrentarse al Brasil y enfrentarse a los Estados Unidos. Por eso él pensó en la Gran Colombia, por eso le puso un título no conocido, la Gran Colombia. Esto se llamaba, era Nueva Granada, Virreinato de la Nueva Granada, que componía a la Capitanía General de Venezuela, que abajo estaba la Gobernación del Ecuador. Entonces, lo primero que hace Simón Bolívar es independizar Venezuela y la Nueva Granada, luego hace la campaña del sur, el Ecuador, y luego dice: lo más importante es al sur. Bolívar no piensa en el norte. Bolívar no quiere meterse con México, pero sí quiere meterse con el sur, con la Argentina, con el Uruguay, con el Paraguay, con el Chile, y tenía digamos que como punto de apoyo al Perú, que fue el gran virreinato del cual se desprendió el virreinato del Río de la Plata. Entonces vino la campaña del Perú, y por eso se creó Bolivia. Bolivia fue sustraído del Perú. Esa es una de las grandes... Bueno, el territorio que hoy es Bolivia ya había sido sustraído del Perú por unos propios criollos que habían declarado la propia independencia. Pero ese tema pues es bastante... Latinoamérica es compleja, y eso es lo que hace que un argentino como el Che Guevara se una con Fidel Castro,
un cubano, y aproveche las circunstancias geopolíticas de la isla y se van a la Sierra Maestra y hacen la revolución cubana. Ahora, ¿solos? No, no. ¿Quién tiene interés en que una revolución comunista se haga en el patio trasero o delantero de los Estados Unidos de América? Pues la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética genera armas, recursos, y hay una ayuda muy importante para esta guerrilla que se consolida en la Sierra Maestra. Y esa es la victoria de Castro. La victoria de Castro fue esa. Fue un llamado al pueblo y una ayuda muy importante de la Unión Soviética. Siempre Fidel Castro y el Che, que era su compañero, son aliados incondicionales de la Unión Soviética. ¿Por qué menciono tanto la Unión Soviética? Porque ya hay otro comunismo que es vecino de la Unión Soviética, China, pero la China es la China de Mao, la China de Mao Zedong, y los chinos no tienen empatía con los rusos, con los soviéticos. Los chinos son orientales, los chinos son una raza diferente. Digamos que entre China y la Unión Soviética está Mongolia, hay unos primos ahí lejanos, pero los rusos son más europeos. Moscú está en Europa. Esa Unión Soviética oriental no está desarrollada. Las ciudades importantes de Rusia, de la Unión Soviética, ¿dónde están? Están en el norte, en el Báltico, San Petersburgo, están en Moscú y están en la parte europea. No están en la parte norte ni en la parte asiática de la Unión Soviética. Entonces los chinos no tienen en común nada con la Unión Soviética, salvo el comunismo. Salvo el comunismo. El comunismo, pienso yo, no es una teoría que se inventó Marx. El marxismo, el Capital, fue escrito en 1848. En la Revolución Francesa ya habían personas. La Revolución Francesa es 1700, desde 1770 a 1789, que es cuando se da pues la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya hay comunistas, ya hay personas que piensan que la propiedad debe desaparecer o que es de todos. Entonces Marx reinventa el comunismo en forma de marxismo, pero el comunismo es un tema viejo. Inclusive se dice que en Esparta probablemente había un comunismo, cuando había unos bienes en común. Platón hablaba de algunos aspectos como la educación, como que el Estado se encargaba de todo eso. O sea, hay un poco de conceptos sobre el tema que atacan la propiedad privada. Entonces, eso no se lo inventó Marx. Bueno, volvamos al tema. Kennedy ve el peligro de la Revolución Cubana, lo ve con claridad, y entonces dice, bueno, ¿cómo voy a ayudar a estos países latinoamericanos tan pobres? Que es como un campo fértil, porque ¿qué ofrece el comunismo? Una aventura. El marxismo ofrece una aventura, como la de Cuba. Cuba con la ayuda de la Unión Soviética. Una cosa es Cuba solventada por la Unión Soviética, vencedora en la Segunda Guerra Mundial, y otra cosa es Cuba sin la Unión Soviética. Miren ustedes lo que pasa hoy económicamente en Cuba. Cuba es un desastre económico, porque ya la Unión Soviética no presta ayuda a Cuba. Entonces, Kennedy crea un concepto, un programa, que él llamó Alianza para el Progreso. Ese fue.
¿quién estaba mandando en la Unión Soviética? Ya Stalin había muerto. ¿Y quién lo sucedió? Khrushchev, Nikita Khrushchev. Entonces Kennedy se enfrenta a Khrushchev, quien prestaba apoyo a esos movimientos de liberación nacional. Khrushchev apoyó a Fidel Castro en su guerrilla y en la toma del control del poder. Entonces sale Kennedy con la Alianza para el Progreso, y eso consistía en fortalecer los sistemas democráticos con una mutua alianza. Me imagino que había muchos recursos económicos, programas, asistencia tecnológica, técnica y también ayuda militar, un masivo programa de ayuda y preparación en el programa de Alianza para el Progreso. Bueno, en todo este tema vamos a hablar un poco, porque la guerrilla, nosotros tenemos varios problemas guerrilleros. Tenemos a las FARC, tenemos al ELN, tenemos al EPL, tenemos al Quintín Lame y tenemos al M-19. 5 grupos guerrilleros importantes que hubo en Colombia, pero cada uno tiene unos nacimientos diferentes y unas épocas diferentes. Según cuenta Leslie Bethel, que lo hemos mencionado en la historia de América Latina, que es una muy buena enciclopedia, podríamos decirlo así, de toda la historia de América Latina desde sus inicios. Este tomo 12 sobre política y sociedades de 1930, Leslie Bethel dice que el Partido Comunista Colombiano contaba con un grupo de guerrilleros que son las FARC. O sea, las FARC siempre han sido comunistas y que las FARC controlaron algunos municipios aislados. Entonces, eso sí es cierto. Las FARC siempre han sido comunistas. ¿Y quién podía ayudarle a las FARC? Los soviéticos. Los soviéticos. Pero, ¿quiénes realmente son las FARC? ¿Cuándo nacieron las FARC? Los invito a mirar un libro también que hemos revisado, que se llama La violencia en Colombia, escrito por Monseñor Germán Guzmán, Orlando Falsborda, Eduardo Umaña Luna, de la Universidad Nacional, que hicieron un estudio del proceso social. Y entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo nacen las FARC? Y aquí dice que nace en 1948, todavía no como FARC, pero Tiro Fijo existe en 1948. El famoso Tiro Fijo, que es el creador de las FARC, era un preso. Estaba preso en el 9 de abril de 1948 en la penitenciaría de Ibagué, en el Tolima. Entonces, Tiro Fijo nace en Génova, Quindío. Entonces, ubiquémonos geográficamente en ese corazón, en ese sitio. Caldas, que fue desprendido de Antioquia, es producto de la colonización antioqueña. Los antioqueños vienen desde Envigado, desde Marinilla y Río Negro. Esas son las colonizaciones antioqueñas, buscando tierras, Cauca arriba. Y primero pueblan el suroeste antioqueño. ¿Y qué hay al lado del suroeste antioqueño? El sur. Entonces viene la colonización de Caldas, de Manizales, Pácora, Sevilla. Y bajan y siguen bajando, o sea, crean todo ese
Gran Caldas. Ese Gran Caldas después, pero ya en el siglo XX, se divide y se le segregan dos grandes departamentos. El departamento de Risaralda, cuya capital hoy es Pereira, y el departamento del Quindío, cuya capital es Armenia. En el Quindío está Génova. Ahí nace Tiro Fijo. Y la colonización antioqueña sigue al norte del valle. O sea, baja al norte del valle. Y por eso todos esos pueblos de la cordillera central, hasta el río Magdalena, son antioqueños. Caicedonia, Sevilla, y bajan hasta Tuluá. Y bajan hasta un pueblo que se llama Restrepo. ¿Por qué se llama Restrepo? Porque los Restrepo fundaron eso. Y muchos llegan a Cali. Ustedes miran quiénes son los dueños de las grandes panaderías de Cali. Los antioqueños. Tuluá. Entonces, y que más allá al lado, entre el Valle y Caldas, está el Tolima Grande, el Tolima al norte, y que hay debajo del Tolima, entre el Valle, Caldas y el Tolima abajo, el Huila, y al lado del Huila que está el Cauca, que es hoy es una zona complicada. Entonces el norte del Tolima también es antioqueño. Entonces, ahí hay una colonización antioqueña. Uno va a Fresno, Tolima, Líbano, Tolima, Murillo, todos esos pueblos, Santa Isabel, que están en la cordillera, son antioqueños. Entonces, indudablemente ahí hay un empuje antioqueño muy bravo. Inclusive me parece que en forma sesgada algunos atribuyen como una causa de la violencia esa colonización antioqueña. Yo no creo, porque el tolimense, como conocemos hoy, el Pijao no está en la montaña. El Pijao está a orillas del río Magdalena. Los Pijaos están allá, no están en la cordillera central. Nosotros conocemos el tolimense, ¿cierto? El tolimense más pegado, lo que son Honda, Ibagué, ya están más en el Río Grande. Entonces aquí sí hay una colonización antioqueña muy importante. Entonces Tiro Fijo, por cualquier circunstancia, un robo, un asesinato, está en la cárcel. ¿Qué pasó el 9 de abril del 48? ¿Quién manejaba las cárceles? La policía. La policía en 1948 era política, porque el doctor Mariano Ospina Pérez no arrasó con todo. Ospina Pérez no quería hacer un cambio de gobierno abrupto, quería la paz, la concordia, el desarrollo. Fue muy cauteloso. Llega en 1946. Él es consciente de que el Partido Liberal es mayoría. Él llega a la presidencia de la República en 1946 porque el Partido Liberal se dividió en dos: Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. El oficialismo liberal estaba con Gabriel Turbay. Las juventudes liberales, la izquierda liberal, o los fascistas liberales, como le decían los comunistas a Gaitán, estaban con Gaitán. Si uno suma los votos de Gaitán y los votos de Turbay, le hubieran ganado a Ospina. Le aplicaron la misma que aplicó el Partido Liberal a la candidatura de Guillermo Valencia y a la candidatura de Vázquez Cobo, que no se unieron, que eran mayoría. ¿Y quién se metió por la mitad? Enrique Olaya Herrera en 1930. Así como este mismo libro advierte que la violencia arranca en 1930, que los primeros episodios de violencia política entre liberales y conservadores se dan en 1930. Y así lo dice cuando uno comienza a mirar este libro, La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. El primer capítulo
habla de, primera parte, historia y geografía de la violencia, antecedentes históricos de la violencia. Colombia ha venido sufriendo el impacto de una dura prueba desde 1930. ¿Por qué? Porque al haber un cambio de gobierno, como hubo en el 30, que llega Enrique Olaya Herrera, como los alcaldes son los jefes de la policía, y la policía ya es un cuerpo armado, hay abusos, vienen los desquites. Entonces, ahí comienza la problemática. Ahora se agudizó en 1948. Miren, vuelvo a repetir. Colombia ha venido sufriendo el impacto de una dura prueba desde 1930, agudizada desde 1948. 1930 llega el liberalismo. 1948 asesinan a Gaitán. Pero venía un fenómeno de violencia contra Ospina Pérez desde el 46, desde su posesión. Entonces, lo mismo podría uno decir desde que llega Enrique Olaya Herrera. Habían unos cuerpos de policía, unos alcaldes que todavía no aceptaban ese cambio de gobierno. Esa es la responsabilidad que tienen los partidos políticos en Colombia. Entonces, Tiro Fijo está en la cárcel, la policía se rebela contra el gobierno, la policía política abre las puertas de las cárceles y Tiro Fijo sale de la penitenciaría de Ibagué y se ubica en las montañas del Castel, Hacienda del Horizonte, municipio de Aipe, Huila. Él se baja, se va al Huila. Fíjense que ahí es donde está Casa Verde. Ahí nacen las FARC, ahí está Tiro Fijo. Y él era un tipo hábil, muy inteligente, poco preparado, pero hábil e inteligente, y entonces inmediatamente sedujo a otros personajes que también seguramente estuvieron en la cárcel. José Leal, a quien empiezan a llamar Girardot, Reinaldo Pérez, empiezan a llamar Cara Sucia, y Cicerón Murillo, la IPA. Esos son los apodos: Girardot, Cara Sucia, la IPA. ¿Quiénes son? Campesinos de la región con problemas. Los sedujo y les dice: hombre, aquí lo que hay que hacer es una revolución contra el gobierno de Ospina que asesinó a Gaitán. Ahí empieza Tiro Fijo. Entonces estamos en un momento apasionante, que es el nacimiento de las FARC, pero hablaremos con más propiedad de ello en el próximo capítulo. ¡Feliz semana! Si te ha gustado este capítulo, suscríbete y darle like.